Vamos a la lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 27. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: a Astoret, ídolo abominable de los sidonios; a Quemos, ídolo abominable de Moab; y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo,
conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a todo lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que nuestros corazones sean inclinados a escuchar tu palabra y andar en todos tus mandamientos. Que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Hermanos, el título de la predicación del día de hoy es La Reforma Verdadera, la obediencia que agrada a Dios. Este mes que ha transcurrido, el mes de octubre, regularmente algunas de las iglesias de la Reforma celebran este mes como el mes de la Reforma. Bueno, nosotros no hemos hecho de este modo, no lo hacemos así, tampoco nos oponemos a tal celebración, pero en esta ocasión me ha sido necesario el hacer un poco del cambio en las lecturas tradicionales que trae nuestro libro de oración común, en el calendario litúrgico, para poder platicar un poco acerca de la Reforma Protestante y la importancia que debe tener para nosotros y lo que es la Reforma, porque realmente, como acabamos de leer ahorita en este pasaje, la Reforma no es algo que se dio en el siglo XVI en adelante, que apareció de la nada, sino que vemos que el pueblo de Dios ha practicado o ha vivido en reforma todo el tiempo, porque la tendencia del pueblo de Dios es desviarse de la palabra. Entonces, constantemente se necesita hacer un alto y reformar, ¿no? Entonces, aquí, de la lectura que tuvimos el día de hoy, podemos ver claramente que una vez que los sacerdotes tuvieron en sus manos este libro que se encontró, el libro de la ley, lo leyeron delante del rey. Y una vez que lo leyeron delante del rey, el rey, al escuchar estas palabras, se arrepintió de todos los males que su pueblo había hecho. Y después de esto, no solamente se arrepintió de los males, sino que empezó a actuar conforme a las necesidades que el libro demandaban de
del reino de Josías. Entonces, la reforma que es verdadera es esta obediencia que agrada a Dios. Y por esta razón es que nosotros hoy nos hemos detenido un poco para hablar de la reforma, para hablar de estas iglesias que hoy se conocen como iglesias reformadas, que no son una innovación o una invención o una aparición en la historia, sino que es la misma iglesia de todos los tiempos que ha puesto un alto para poder hacer cambios conforme a la palabra de Dios. Entonces esto básicamente es la reforma. El tema central es la verdadera reforma que comienza con el retorno a la palabra de Dios. El propósito que tenemos es llamar al pueblo de Dios a obedecer con valentía, a reformar su adoración y su vida conforme a la Escritura, tal como lo encontramos en este pasaje, como lo hizo Josías. Entonces, hermanos queridos, Dios es un Dios que se agrada más de la obediencia que de los sacrificios o de las cosas que nosotros podamos hacer. En Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está invitando a nosotros a participar de la obediencia, a vivir en obediencia delante de Dios. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, si carece de obediencia, irrita a Dios, desagrada a Dios, y Dios trae castigo sobre sus hijos. No sobre aquellos que no son sus hijos, sino sobre sus hijos trae castigo el Señor. La verdadera devoción no consiste en ritos ni en expresiones externas, sino en obedecer la voz del Señor. El pueblo de Israel cayó reemplazando la obediencia por la costumbre. Así también, hermanos, hoy día hay iglesias que han sustituido la obediencia a la palabra de Dios por rituales modernos, por canciones, por emociones, por sistemas humanos, que realmente no agradan a Dios, sino a los hombres. Y de estas iglesias vemos que rápidamente se llenan de personas que no están conscientes de una adoración verdadera a Dios, que no les interesa el realmente si esto agrada a Dios, sino el ambiente que estas iglesias pueden producir para estas personas. En Mateo 25, 21, el Señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios llama a un pueblo fiel, obediente, valiente, para servirle conforme a su palabra. Y hermanos, quiero tocar esta palabra valiente. Quiero tocar esta palabra valiente en esta hora, porque la estaré mencionando probablemente en más ocasiones. Y digo valiente porque hoy día hay muchas personas, muchos hermanos en la fe, muchos cristianos que han sido persuadidos por las doctrinas de la gracia, por las doctrinas de la reforma protestante, que están convencidos de que lo que nosotros predicamos es real y verdadero, que es lo que se centra en las Escrituras, pero que no son valientes, que son cobardes y que prefieren permanecer en sus iglesias que están corruptas en vez de hacer frente a ellas y predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque predicar la palabra de Dios traerá disensión sobre sus iglesias. Algunos serán expulsados, algunos otros serán tachados de herejes, algunos otros van a ser difamados, algunos otros que ya predican la palabra de Dios se van a quedar sin su salario. Y estos son cobardes. Son hombres cobardes que conocen la verdad de la palabra de Dios, pero que prefieren permanecer en sus comodidades. Solo quiero recordarles una cosa a todos estos hombres, que ningún cobarde heredará el reino de los cielos y que deben tomar con seriedad todas las cosas que encuentran en este libro de la ley, porque se jactan de decir que la Biblia es su regla de fe y de práctica o su regla de fe y de vida. Pero una vez que entienden la palabra de Dios, una vez que entienden la doctrina, no hacen nada para poder practicarla o para empujar a que el pueblo que les rodea practique de la palabra de Dios. La respuesta de Josías vemos que es muy diferente.
Él no se quedó con las manos cruzadas, él no dijo, bueno, yo voy a practicar las cosas buenas y que el pueblo haga lo que quiera. Vemos que él inició una destrucción sobre todo aquello que desagradaba a Dios, sobre los sacerdotes paganos, sobre la idolatría que estaba allí, sobre los utensilios del templo, y purificó todo su reino para que su reino pudiese glorificar a Dios. Pero hoy encontramos tantos hombres cobardes que se jactan de supuestamente ser reformados, pero que ni siquiera asisten a una iglesia reformada, o que ven que su iglesia era antes reformada y ahora va camino hacia el evangelicalismo y no hacen nada por hacer un cambio sobre su iglesia o por salir de ella, como manda el Señor, salir de ella, pueblo mío. Esto no solamente es para la iglesia de Roma, es también para las iglesias que se corrompen, para cualquier iglesia que se desvía de la palabra de Dios. El Señor está mandando a que sus siervos salgan de estas iglesias y se congreguen con los santos que obedecen la palabra de Dios. En los tiempos del profeta Elías, podemos ver que hay un cuadro en el que Elías se aparta de la religión oficial del reino. Pero el Señor también le dice, no solamente tú, sino también otros profetas hay que no han doblado sus rodillas sobre Baal. Pero hoy, estas personas hablan de la reforma, dicen ser reformados, dicen entender las doctrinas de la gracia, pero siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo, siguen ellos en sus comodidades, porque no están dispuestos a pagar el precio. Queridos hermanos, los reformadores, muchos de ellos fueron martirizados, torturados, llevados a la hoguera, ahorcados, quemados, aserrados y demás, por guardar la palabra de Dios. Pero hoy muchos están cómodos en sus asientos, en sus iglesias perversas, en sus iglesias que no quieren obedecer la palabra de Dios. Y hermanos queridos, estas iglesias donde se predica un falso evangelio no son nuestros amigos, son nuestros enemigos, son personas que se oponen al reino de Cristo. Todo aquel que no está con el Señor desparrama, dijo el Señor mismo. Así que es algo grave el tema del que estamos hablando hoy. Cualquiera que traiga un evangelio diferente, dice la palabra, sea anatema. No es poco el castigo para ellos. Cualquiera que traiga un evangelio diferente al que se ha predicado, sea anatema. Entonces solamente hay un evangelio. Y este evangelio es aquel que la iglesia ha creído todos los tiempos. No son las innovaciones que hay hoy día. No es lo que ha introducido la modernidad a la iglesia, sino lo que siempre ha estado en la palabra de Dios. Veamos un poco del contexto bíblico respecto a las reformas de Josías, aquí en este pasaje que hemos leído. Primeramente vemos que hay un redescubrimiento de la ley. El rey Josías, al hallar el libro de la ley, se humilló y renovó el pacto delante de Dios. La reforma comenzó con la lectura y la obediencia a la palabra de Dios. Vemos que también hay una temporada de destrucción respecto a la idolatría. Josías eliminó los altares paganos, profanó los lugares de idolatría y purificó el templo de toda corrupción. Posteriormente restauró el culto verdadero, porque nuevamente celebraron la Pascua conforme al mandato de Moisés, devolviendo al pueblo el sentido del pacto y de la adoración pura. Así como Josías reformó Judá al redescubrir la ley, la reforma, hermanos protestantes, la reforma de hoy, la reforma que hoy necesitamos, restauró la iglesia al redescubrir la autoridad de la Escritura. Pero no nos quedemos en esos viejos tiempos de la reforma protestante, porque hoy necesitamos una reforma a pesar de que ya hemos vivido los tiempos de la reforma protestante. Necesitamos una nueva reforma para la iglesia, volver a la palabra de Dios, a las Escrituras, meditar en lo que la palabra realmente nos enseña, sin quitar, sin añadir lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos hoy día una reforma doctrinal. Necesitamos hoy día una reforma doctrinal. Lo repito 2 veces para que les quede claro, queridos hermanos, que hoy se necesita nuevamente
una reforma doctrinal, cosa de lo que muchas iglesias dicen que no se ocupa. Pero la realidad es que sí, necesitamos una reforma doctrinal porque parece que se ha olvidado este concepto de la sola escritura y se ha confundido con el concepto de la nuda escritura. La sola escritura es la doctrina por excelencia de la reforma. La escritura es la única regla suficiente de fe y conducta, interpretada bajo la guía del Espíritu Santo y en comunión con la iglesia. La escritura santa contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que no se halla en ella, ni puede ser probada en ella, no debe exigirse como artículo de fe. Esto lo saco de los 39 artículos de la religión. El artículo 6 nos dice claramente esto, que la escritura contiene todas las cosas necesarias para nuestra salvación y que ninguna cosa que no se lea en ella ni pueda probarse con ella debe exigirse como artículo de fe. Sin embargo, la nuda escritura es un error de la etapa moderna. Esta nuda escritura la hemos encontrado inclusive hoy en los círculos que se llaman protestantes, entre comillas. Lo voy a decir entre comillas. Porque si bien estas iglesias fueron plantadas por reformadores, hoy ya no queda nada de la reforma en ellos, porque se han apartado de la sola escritura para pasar a la nuda escritura. Es un error moderno, donde cada creyente se convierte en su propio juez, sin reconocer el cuerpo doctrinal histórico, los credos, ni las instituciones del Espíritu Santo a través de la iglesia. La nuda escritura es lo que podemos decir: mi Biblia, lo que yo leo y lo que yo entiendo es palabra de Dios. Esto es un error grave. Esto no es sola escritura. Esto es nuda escritura. La sola escritura no trata de quitar lo que Dios ha puesto. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. La iglesia tiene un rol esencial porque es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como algunos dicen, lo que yo leo en mi Biblia y lo que entiendo de ella, si la iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad, si no hay espacio para las interpretaciones privadas dentro del pueblo de Dios, debemos tener claro qué significa esto que decimos nosotros de sola escritura. No significa que vamos a destruir la iglesia, no significa que vamos a quitar los credos, las confesiones de fe, los sermones de los padres de la iglesia, las instrucciones de los reformadores. No significa eso. Significa que todo esto lo vamos a filtrar con la palabra de Dios. Vamos a ver si es cierto que todo lo que ellos dijeron puede probarse con el testimonio fiel de las Escrituras. No significa que vamos a quitar las cosas. Hermanos queridos, hoy les invito a volver a la palabra de Dios, siguiendo estos parámetros que encontramos en la Biblia, que el Señor instituyó personas para que fuesen maestros de la iglesia, y que bajo esta instrucción se debe de seguir el lineamiento del entendimiento de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, aunque las iglesias tienen Biblias en sus templos, la realidad es que ya no están bajo el concepto de la sola escritura, sino están bajo un concepto diferente que se parece y que suele confundir a los laicos de la iglesia, porque los pastores no han enseñado correctamente lo que significa la sola escritura. La sola escritura en ningún momento está dando pie al desorden, a que tú puedas entender bajo tus propios conceptos particulares. Lo que sí es cierto es que la Biblia debe leerse en lo privado, se debe meditar en lo privado, es cierto, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo vamos a llegar a una sola cosa, a la misma verdad. Tengamos cuidado, hermanos, de aquellos que no enseñan la doctrina como corresponde. Tengamos cuidado de ellos, porque ellos les van a decir que usan la Biblia para predicar. Ellos les van a decir que solamente la Escritura, cuando realmente están alejados de lo que se ha querido decir con la sola Escritura.
Judas 1, versículo 3 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, la iglesia en general está llena de hombres impíos que pervierten la palabra de Dios. ¿Quieren que se los pruebe? Vean los líderes de las iglesias. Vean quién es el líder hoy en la iglesia anglicana. Es una falsa profetisa que está usurpando un lugar que no le corresponde. Vean al Papa, cómo está haciendo ecumenismo con todas las religiones. Me parece que la semana pasada o antepasada, el rey de Inglaterra fue a orar con él. Cosa que está prohibido en los cánones de la iglesia de Inglaterra. Y cosa que también está prohibido en los cánones de la iglesia de Roma. Porque han llegado a un nuevo sincretismo, en donde la iglesia va a cambiar, en donde la iglesia va a involucionar, en donde la iglesia se está preparando para ser diferente. Esta falsa iglesia se está preparando para ser diferente a lo que el Señor nos manda. Por eso es que hoy necesitamos una nueva reforma. Una reforma dentro de nuestras iglesias evangélicas, primeramente. Combatiendo el evangelicalismo que hoy día se ha propagado como una enfermedad peligrosa que destruye nuestras iglesias. Sí, hermanos, también necesitamos reformar el culto. ¿Para qué? Para que el uso correcto de los sacramentos sea administrado y aplicado. En la reforma de Josías podemos ver que el sacramento de la Pascua es nuevamente restaurado en el reino de Josías. Hermanos, no pensemos que los sacramentos son cosa poco importante en estos tiempos. En los tiempos de la Reforma, la Iglesia romana negaba la copa al pueblo en abierta desobediencia al mandato de Cristo, donde Él dijo, bebed de ella todos. Bebed de ella todos, es el mandato de Cristo. Entonces, ¿por qué ellos toman la copa, mojan la hostia y la dan a las personas? Cuando el Señor nos ha mandado a beber de la copa del pacto de Cristo. La iglesia de Roma enseñó la transubstantiación, una doctrina extraña a las Escrituras y a los padres. Convirtió la cena del Señor en un sacrificio repetido y expiatorio, en lugar de un memorial obediente. Los 39 artículos de la religión citan lo siguiente: la transubstanciación del pan y del vino en la cena del Señor no pueden probarse por la Sagrada Escritura. Antes bien es repugnante a las palabras de la Escritura, trastorna la naturaleza del sacramento y ha dado ocasión a muchas supersticiones. Así que la postura de la Iglesia de Inglaterra, de nuestra Iglesia, es clara. Tal cosa que Roma propone no existe. Los reformadores devolvieron al pueblo el pan y el vino, las dos especies instituidas por Cristo. Enseñaron la presencia real, espiritual de Cristo, no carnal ni corporal. Nuevamente cito un artículo. El cuerpo de Cristo se da, toma y come en la cena solamente de una manera celestial y espiritual. Tomás Cranmer, en la defensa de la verdadera doctrina católica. Cristo está realmente presente, pero no carnal ni corporalmente. Está espiritualmente en los corazones de los fieles. Los elementos del pan y del vino no cambian la sustancia, sino su uso y su dignidad, siendo instrumentos de la gracia divina para los creyentes. John Hewell, en su apología sobre la Iglesia de Inglaterra.
Hermanos queridos, hay tantas citas. Comemos el cuerpo de Cristo espiritualmente por la fe, no carnalmente, con los dientes. El pan y el vino son figuras santas del cuerpo y la sangre. Y al recibirlos conforme a la institución del Señor, recibimos la verdad de lo que ellos significan. También Richard Hooker dijo lo siguiente: la participación real del cuerpo y la sangre de Cristo es garantizada por la fe. No es la sustancia de los elementos lo que importa, sino la virtud del Espíritu que nos hace medios de gracia. Hoy, hermanos, tenemos tantas desviaciones actuales. Muchas iglesias evangélicas sustituyen el vino por jugo u otros elementos profanos. He escuchado de algunos evangélicos que dicen que pueden usar Coca-Cola en vez de vino y papas fritas en vez de pan. Pero no es lo mismo para aquellos que usan jugo de uva. Es exactamente lo mismo. Solamente que ellos no se atreven a alardearlo, simplemente lo hacen desobedeciendo a lo que Cristo ha instituido en la Santa Cena. Los elementos están escritos en la palabra de Dios. ¿Qué cosa debemos ocupar? Pan, pan de trigo, pan, y vino de nuestras mesas, pero que son apartados para ser consagrados y para que por la fe sean efectivos en todos aquellos que dignamente se acercan a la mesa del Señor, con un corazón contrito y humillado. Hermanos, piensan que estoy loco. Nadab y Abiú, recordemos esta historia. Nadab y Abiú cambiaron los elementos que el Señor había dicho que se usaran en el servicio público a Él. Ofrecieron un fuego extraño delante de Jehová y murieron por introducir sus propias invenciones en el culto divino. Levítico 10 del 1 al 2. Para quienes piensen que yo estoy exagerando con lo que estoy comentando ahora, tenemos casos en la palabra de Dios donde el Señor se ha llenado de ira y ha destruido a todos aquellos que se atreven a profanar lo que Él mismo ha dejado a la iglesia. No podemos, queridos hermanos, sustituir el vino con otro elemento extraño, ni el pan con otro elemento extraño, porque es sacrilegio, es sacrílego. Y estas iglesias que están dándole jugo de uva a las personas están siendo sacrílegos, están errando y se han apartado de la verdadera fe. Y a nosotros, hermanos, se nos llama ministros de la palabra de Dios y de los sacramentos, no otra cosa. El ministro debe estar atento a que los sacramentos sean instituidos debidamente. Entonces no es una exageración. El Señor se complace en que ustedes le obedezcan, no en que hagan tantas cosas que Él no pide. Entonces la innovación no autorizada en los sacramentos es una ofensa a Dios, es una rebeldía contra el Señor. ¿Quieren otros testimonios adicionales? Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, dice: el vino fue ordenado por el Señor no sin causa, pues además de representar la sangre que fue derramada, su virtud natural de alegrar el corazón del hombre, la encontramos en la Santa Cena, porque corresponde a la eficacia espiritual de la sangre de Cristo que alegra y fortalece nuestras almas. John Hewell: el vino, al haber sido transformado en naturaleza, representa el modo visible de la vida, nuestra vida en Cristo. Por eso es que no se nos da un zumo crudo, sino vino maduro, porque la gracia de Dios no es infante, sino perfecta. Matthew Henry, presbiteriano: el vino fermentado fue escogido para representar la sangre de Cristo, que no es estática ni muerta, sino viva y activa para limpiar, confortar y dar vigor al alma. ¿Qué hace el vino? A diferencia del jugo. El jugo está muerto, puede estar hecho de colorantes, inclusive artificiales, pero el vino está vivo. En él mismo hay una transformación como en los cristianos. San Agustín de Hipona: si lo entendéis espiritualmente, sois miembros del cuerpo de Cristo. El sacramento no pasa a vuestro cuerpo, sino que se guarda en vuestra fe. El vino fermentado, hermanos, simboliza la transformación. Lo natural se convierte en nuevo, como la vida del creyente regenerado por el Espíritu. Además, hermanos, que el jugo, si ustedes lo dejan, se va a echar a perder. El vino soporta
todavía mucho más. El proceso de fermentación representa la obra regeneradora que madura y vivifica el jugo sin fermentar, no expresa esta plenitud espiritual. Es por esto que el vino es símbolo de la sangre viva de Cristo, que da gozo y fortaleza, libro de oración común, exhortación antes de la comunión. Encontramos lo siguiente: examinemos si estamos arrepentidos de nuestros pecados y con fe vivamos y aceptamos las promesas de Dios hechas en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el uso del vino no es una exageración que yo estoy diciéndoles a ustedes, es algo que Cristo ha mandado y el Señor se complace en que podamos obedecerle. Ahora mismo también podemos recordar 1 Corintios 11:29, las instrucciones del apóstol Pablo: el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí. Porque hay muchos hoy día que alegan y dicen, pero es que en nuestro país hay un tanto alcoholismo que por eso no tenemos vino en la mesa del Señor. ¿Y qué? El apóstol Pablo trató con borrachos en 1 Corintios y no les dijo, quítele el vino y póngales jugo de uva porque son borrachos. Les dijo que se dejaran de emborrachar y que tomaran dignamente la cena del Señor. Esto fue la instrucción del apóstol Pablo. No dijo, cámbieles el elemento, sino arrepiéntanse, sino beban dignamente la copa de nuestro Señor, porque aquel que recibe indignamente come y bebe juicio para sí. Ahora también creemos en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué cristiano le gusta andar ebrio? Yo no estoy diciendo que por la debilidad del hombre un cristiano no pueda caer en embriaguez. Puede caer en embriaguez. Pero una cosa está que caiga en embriaguez y otra cosa está que se deleite en esa embriaguez y quiera seguir siendo un hombre ebrio. Porque la obra del Espíritu Santo regenera las vidas y los corazones de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces no es una excusa para cambiar los elementos de la mesa del Señor y poner otra cosa que profana la memoria de Cristo. La Iglesia Anglicana Reformada confiesa que los elementos permanecen en el pan y el vino. Cristo está espiritualmente presente para los fieles. El creyente participa por la fe, no por el contacto físico. Los signos visibles comunican la gracia invisible conforme a la promesa divina. Por tanto, debemos mantener los elementos puros, nuestra liturgia reverente y la doctrina sana, obedeciendo al Señor con gratitud y temor reverente. Además de esto también, hermanos, necesitamos una reforma moral y social. He de tocar hoy el uso del velo y la sumisión bíblica. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 5 al 10. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El velo, hermanos, no es una costumbre cultural, sino un símbolo de autoridad divina. El orden del varón y la mujer fue establecido en la creación y confirmado en el Evangelio. Negar este orden es negar la autoridad de la palabra de Dios. Voy a citar a John Hewell nuevamente. Nada hay más glorioso que una iglesia ordenada según la palabra de Dios. En estos tiempos, queridos hermanos, donde el feminismo y la rebeldía contra el orden bíblico son comunes, la iglesia debe perseverar en la enseñanza de la sumisión y el respeto, no como imposición, sino como obediencia amorosa a Cristo. Igual, hermanos, nosotros no estamos inventando nada de esto. No estamos inventando que la mujer use esta señal de autoridad, esta cubierta que se menciona en 1 Corintios, capítulo 11. Ya llevamos tiempo predicando acerca de esto y dando tiempo a que las mujeres de nuestra iglesia puedan participar de esto voluntariamente. Pero hoy he de decirles que esto ya no debe ser así, es un mandato de Cristo. Si nosotros realmente queremos tener una reforma y no solamente alardear que somos reformados, debemos empezar a obedecer a Cristo. Cosas pequeñas como estas son importantes.
No carecen de importancia como algunos piensan. Dicen, pero si eso nos salva. Pero Cristo se goza en la obediencia de su pueblo. El Señor dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te es poco ponerte un velo. No sabes cuánta bendición vas a recibir por usar ese poco, de ponerte ese velo, de usar vino en tu mesa. Necesitamos reformar también el culto espiritual. Sé que ya se ha hablado mucho respecto a los llamados al altar, pero también es hoy tiempo de ponerlo sobre la mesa. El principio bíblico en el Nuevo Pacto: no existen sacrificios ni altares. Debemos de quitar estos lenguajes de nuestras iglesias. Porque la gente hoy dice, es que en el altar no sé qué, en el altar quién sabe qué cosa, y en el altar quién sabe qué. En el altar la gente hoy está supuestamente danzando, tocando guitarras, acercándose a orar de maneras bien raras, o sea, que la escritura no habla. En la iglesia no hay altar, hermanos. No existe un altar. Esto es una mesa. Esto es una mesa que está preparada para que nosotros nos acerquemos a participar de la Santa Cena, pero no es un altar. Yo no voy a sacrificar aquí a nadie ni a nada. No soy un sacerdote, soy un presbítero, un supervisor. El error moderno de hoy es estos llamados al altar, que se asemejan a las fórmulas mágicas o rituales emocionales de Roma. Se enseña a repetir palabras, a caminar hacia adelante, y que esto otorga salvación, lo cual carece de fundamento bíblico. Por el contrario, en la mesa del Señor tenemos una mesa, no un altar. Ahí se recuerdan los méritos de Cristo, pero no se repiten sacrificios. Libro de Oración Común, 1662, Tomás Cranmer dice: no hay otro sacrificio por el pecado sino el de Jesucristo, ofrecido una vez. Y la Biblia dice: una vez y para siempre. Entonces los llamados deben ser a la fe, al arrepentimiento, a la obediencia, no a la superstición o al emocionalismo. Hermanos queridos, yo no estoy diciendo que no llamemos a la gente a arrodillarse o a pasar al frente, pero debemos dejar a un lado estos temas de llamados al altar. Debemos llamar a la gente a la fe, al arrepentimiento, a obedecer a Cristo. Estos son los llamados bíblicos, estos son los llamados que debemos hacer al pueblo, tal como Josías lo hizo para con su reino, pero no ritos de ver cuántos levantan la mano y una persona contando cuántas personas recibieron a Cristo. Personas que a otro día van a seguir en su impiedad, desobedeciendo a Cristo, que no van a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, que van a seguir en lo mismo, agradando a sus familiares, a sus amigos, a su propia, a sus propios amigos del trabajo, etcétera, y a su propia carne, pero que no están dispuestos a obedecer a Cristo, que no están dispuestos a pagar el precio por la obediencia, a que te llamen loco, a que se burlen de ti, etcétera, etcétera. También necesitamos una reforma interior, quitar aquello que desagrada a Dios. En 2 de Reyes 23-24 dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines, todas las abominaciones, para confirmar las palabras de la ley que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, no solamente tiene que ver una reforma personal o interna, también a veces tenemos que cortar con aquellas personas que se oponen o que persisten en ofender a Dios. Dice que barrió con encantadores. Los encantadores eran personas. Con los adivinos también los barrió. Eran personas. Si bien nuestra lucha no es contra sangre ni carne, algunas veces hemos de cortar con todos aquellos que ofenden a Cristo. Por ejemplo, hermanos, no deberíamos de participar en la Navidad con gente impía,
Podemos invitar a esa gente impía a nuestra casa a que celebren la Navidad, pero nosotros no deberíamos ir a sus Navidades, porque no celebramos lo mismo. Aunque le llamen de igual manera, la celebración no es la misma. Nosotros deseamos honrar a Cristo. Debe haber predicación de la palabra de Dios, o por lo menos una reflexión. Debemos de cantar la palabra de Dios en la Navidad. Debemos honrar a Cristo en la Navidad, si es que la celebramos. Pero no debemos de participar de las borracheras o de la música del mundo o de otras cosas abominables a Dios. Todo debe estar centrado en la celebración del nacimiento de Cristo. Y lo menciono porque ya pronto va a empezar la temporada de Navidad. Debemos hacer todo piamente. Debemos de participar también del principio espiritual. La reforma exterior comienza con la reforma del corazón. La pureza en la adoración exige una pureza en nuestra vida. Debemos caminar examinando las cosas que ofenden al Señor y quitarlas de en medio de nosotros. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La iglesia debe revisar su adoración, sus enseñanzas y su vida moral. Lo que agrada a Dios debe ser permitido y lo que lo desagrada debe ser removido. Así como Josías también derribó los altares de Baal, también nosotros debemos de derribar todo aquello que ofende a nuestro Dios. Hermanos queridos, la verdadera reforma no consiste en modernizar la iglesia, sino en santificarla. Josías obedeció la palabra de Dios con valentía y Dios lo honró. Mateo 25:21, nuevamente lo cito. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cito a Juan Calvino, no reformamos la iglesia para hacerla moderna, sino para hacerla santa. El llamado es este, hermanos, volvamos a la palabra de Dios tal cual. El entendimiento de aquellos maestros del pasado, guiados por el Espíritu Santo, sola escritura, no nuda escritura, sola escritura. Volvamos al orden de los sacramentos, usando los elementos que el Señor ha establecido en su palabra, pan y vino. Volvamos a la piedad y a la santidad en las mujeres, usando la cubierta como señal de autoridad y viviendo vidas santas en sus hogares, siendo mujeres piadosas, siendo mujeres que honran a Cristo con su virtud. No es esto una opción para las mujeres cristianas, es un llamado de Dios hacia ser mujeres virtuosas. No es algo extra que ustedes deben alcanzar, sino es algo que el Señor ha provisto en su salvación. Inclusive podríamos decir que esto también es un fruto digno de arrepentimiento. Una mujer virtuosa está dando frutos dignos de arrepentimiento al mostrar la virtud conforme a la palabra de Dios. Desechemos toda la doctrina moderna del entretenimiento, del individualismo, de la falsa libertad. Seamos obedientes, fieles, valientes. Aquellos que dicen ser reformados, sean reformados con su vida. Confronten a aquellos que se oponen al Evangelio de Jesucristo. No sea que el anatema también los alcance a ustedes. Hagamos todo esto de modo que el Señor se agrade de nosotros, como se agradó de Josías. Amén. Oramos. Padre, te alabamos y te damos gracias por todo lo que tú haces. Bendíganos, Señor. Ayúdenos, Padre, a ser obedientes y a cambiar nuestras vidas, Señor. Que esto que se ha predicado hoy llegue a nuestros corazones y también a aquellos que siguen nuestras redes sociales, permitas que llegue todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Así que, hermanos, les dejo el tiempo para participar de las ofrendas.
Vamos a ponernos de pie para recitar el credo de los apóstoles. Bueno, recitamos juntos, hermanos, entonces el credo de los apóstoles, el Symbolum Apostolorum. Decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos preparamos para el tiempo de la cena del Señor. Bueno, hermanos, el Señor ha mandado a que cada día domingo podamos participar no solamente de la predicación de la palabra de Dios, sino también de su mesa. Así que el Señor nos mandó que los elementos que están en esta mesa puedan ser consagrados, es decir, apartados, es decir, separados del uso común para el uso memorial y sacramental de su pueblo. Oremos. Nosotros no nos atrevemos a venir a tu mesa, oh Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud, sino en tus muchas y grandes misericordias. Nosotros no somos dignos ni aún de recoger las migajas debajo de tu mesa, mas tú, Señor, eres siempre el mismo, siempre misericordioso por naturaleza. Concédenos, por tanto, Señor, por tu clemencia, que de tal modo comamos la carne de tu amado Hijo Jesucristo y bebamos su sangre, que nuestros cuerpos pecadores sean limpios por su cuerpo y nuestras almas lavadas por su preciosísima sangre, y que siempre vivamos en Él y Él en nosotros. Amén. Omnipotente Dios, nuestro Padre Celestial, que por tu gran misericordia entregaste a tu Hijo único Jesucristo a sufrir la muerte en la cruz por nuestra redención, el cual lo hizo allí por su única oblación de sí mismo una vez ofrecida, entero, perfecto y suficiente sacrificio y satisfacción por los pecados de todo el mundo, e instituyó en su santo evangelio y nos mandó a continuar la perpetua memoria de aquella su preciosísima muerte hasta su segunda venida. Suplicamos humildemente, oh Padre misericordioso, que nos oigas y que concedas que, recibiendo estas producciones de pan y de vino, según la santa institución de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en memoria de su pasión y muerte, seamos partícipes de su bendito cuerpo y sangre, quien en la misma noche que fue entregado tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió
Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Igualmente, después de la cena tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo, bebed todos vosotros esto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por vosotros y por muchos para remisión de pecados. Haced esto cuantas veces la bebiereis en memoria de mí. Amén. De esta manera, hermanos, les pido que oremos y una vez que nos pongamos a cuentas con el Señor, participemos de su santa cena. Padre, omnipotente y misericordioso, en esta hora clamamos a ti, Señor, y te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, que limpies nuestros corazones, Señor, y que nuestras almas sean renovadas, Señor, a través de la fe en Jesucristo. Lo pedimos todo esto por los méritos únicos de Cristo Jesús. Amén. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo. Esta es la sangre del Señor Jesucristo. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esta es la sangre del Señor Jesucristo. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esta es la sangre del Señor Jesucristo. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esta es la sangre del Señor Jesucristo. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo. Si quieres, sí. Y esta es la sangre del Señor Jesucristo. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo. Esta es la sangre del Señor Jesucristo. Esta es la sangre del Señor Jesucristo. Tómalo, tómalo. Señor, te damos gracias por este momento también tan solemne en el cual nos acercamos a tu mesa, Señor, no confiados en nuestras obras, sino en tu gracia, en tus méritos y en tu poder. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser fortalecidos y llenos de tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las oraciones. Le voy a pedir a la hermana Celsin que nos ayude para orar por nuestra nación.
Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las bondades que nos has mostrado. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos estar reunidos, porque no sufrimos aparentemente persecución para poder reunirnos, mi Señor, y porque eres tú quien nos ha dado la gracia de poder estar en un país en donde podemos buscar tu rostro con toda libertad, mi Señor. Pero también, Señor, sabemos y sabes tú que a pesar de esa aparente libertad religiosa, realmente hay un mar de cosas que nos asaltan, Señor, que están en contra de tu iglesia, que a pesar de que esta nación se proclama como que hay una libertad, Señor, de culto, realmente estamos siendo perseguidos en cuanto a cuestiones culturales y de otras índoles. Te damos gracias, Señor, por nuestra nación, pero te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de ella y que la ayudes para poder buscarte realmente, mi Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernadores, que seas tú, Señor, quien nos guíe y que les ayude, Señor, para comprender cuál es el verdadero camino. Seas tú, Señor, quien nos enjuicie y quien les ayude, Señor, para comprender que fuera de ti no hay nada que nosotros tengamos. Seas tú, Señor, con esta nación, cambiando, Señor, los corazones, trayendo a aquellos que han de ser tuyos a tu casa, mi Señor. Que seas tú, Señor, quien bendiga a tu pueblo. Seas tú, Señor, quien nos ayude para poder salir adelante en medio de toda la persecución ideológica, mi Señor. Y seas tú, Dios mío, quien nos ayude para poder seguir fortalecidos en ti. Bendice, Señor, a tu iglesia en todo el país, mi Señor, aquellos que en algunos lugares del país todavía siguen siendo perseguidos por anunciar tu palabra, mi Señor. Tengas tu misericordia de ellos y les ayudes, Señor, para poder seguir adelante. Hay iglesia perseguida en todas partes, mi Señor, y en México pues hay de todo tipo de persecución. Te rogamos, mi Señor, que nos ayudes para poder seguir firmes, que seas tú, Señor, quien bendiga a tu iglesia, que la ayude a crecer, mi Señor, y que bendiga esta nación para poder glorificarte realmente. Te damos muchas gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que te ha conocido, aquellos que realmente somos iglesia, pero te pedimos que seas tú, Señor, quien añada a quienes han de ser. Bendice, Señor, a nuestra nación y ayúdanos para poder glorificarte y llevar el mensaje de tu evangelio a todas partes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar por el clero y por el pueblo. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu bondad, a pesar, Señor, de que nosotros somos inmerecedores de tu gracia y de tu favor, a ti te ha placido, Señor, mirarnos, te ha placido bendecirnos. Y en esta hora, Señor, venimos ante ti a pedirte, Señor, que bendigas al clero de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, tanto por el obispo Jesús como el obispo Butzo, Señor, por los reverendos que están en los diferentes países de Sudamérica, Señor, y también por los reverendos y los ministros que están aquí en México. Te pedimos por el reverendo Neftalí, Señor, que lo ayudes, que lo guardes, que lo protejas, Señor, que bendigas a su familia, que lo ayudes, Señor, tanto en su vida familiar, laboral, Señor, y en el ministerio, Señor. Te pedimos que le sigas dando valentía, que Él siga predicando tu palabra con denuedo, Señor, y que Él siga siendo de bendición para nosotros, Señor. Asimismo, te pedimos también por el reverendo Benjamín en la ciudad de Querétaro, que lo guardes, que lo protejas, Señor, que lo sigas usando para llevar tu, tu precioso mensaje, Señor, a la ciudad de Querétaro, que los hermanos sean ministrados, que los hermanos sean bien alimentados, Señor, por nuestro reverendo Benjamín, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido con muy buenos ministros que han sabido cómo predicar tu palabra, Señor, y te pedimos que los sigas bendiciendo, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor,
Que tu Espíritu Santo esté con ellos para que puedan guiar a tu pueblo, Señor, de la mejor manera, conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por esta iglesia, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a nosotros como pueblo a poner atención, Señor, a ser buenas ovejas, a no descarriarnos, Señor, seguir en tu palabra, seguir firmes, Señor, eh, participando de los sacramentos, de las liturgias, Señor. Ayúdanos, Señor, que no haya estorbo, Señor, para que podamos venir aquí a tu casa y estar en comunión con los hermanos, estar en comunión unos con otros, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Ponemos también las peticiones que los hermanos tienen en sus corazones, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno mejor que nosotros mismos, Señor. Si hay necesidades de salud, si hay necesidades emocionales, Señor, económicas, cualquier tipo de necesidad, Señor, tú las conoces y te pedimos que las suplas, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a confiar en ti, a tener nuestra fe siempre puesta, Señor, en tus promesas, en que tú eres fiel, Señor. Te damos gracias y te bendecimos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y te alabamos y te glorificamos por los siglos. Amén. Dejo el lugar a nuestro reverendo Neftalí. Vamos a cantar la doxología, hermanos, y después recibamos la bendición apostólica. Es el himno 624 en sus himnarios. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Recibamos la bendición apostólica, bendición de nuestro Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con vosotros y more con vosotros eternamente. Amén. Hemos terminado, hermanos. Podemos ir en paz.